Muy buenas noches. Mi nombre es Jean-Paul Espinosa y en representación de la Red Literaria Peruana les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro digital Laura Riesco, Bibliografía Esencial. Quiero comentarles en principio que esta es la sexta publicación con depósito legal e ISBN que da a conocer nuestra organización cultural. Queremos con esto seguir fortaleciendo el carácter académico y formal de nuestros trabajos de investigación, que no han sido pocos. Y además me gustaría también señalar que la bibliografía esencial sobre Laura Riesco es una colaboración conjunta entre la editorial Vida Múltiple y la Red Literaria Peruana. Así que desde aquí enviamos un saludo a los compañeros y compañeras de Vida Múltiple y esperamos continuar con este tipo de proyectos que yo estoy muy seguro que no van a parar. Y bien, quiero ya entrar de lleno a la presentación del día de hoy. Como ustedes saben, ya el mes de noviembre ha estado dedicado a la figura y obra de Laura Riesco y hemos en esta ocasión recopilado las principales fuentes que se han escrito en torno a su narrativa. Así que el producto final es el que ustedes ya pueden revisar tanto en nuestra página web como en la descripción de este streaming. Ahí van a poder observar un enlace, hacer clic y acceder al PDF. La obra de Laura Riesco muchas veces ha reducido a Ximena de Dos Caminos y sin embargo hay mucho más por explorar. Hay un universo riquísimo en análisis que podríamos aprovechar desde la investigación o desde la lectura de cualquier perspectiva creo que es válida. Y en esta ocasión, como les digo, hemos tratado de hacer una especie de mapeo general sobre toda la bibliografía al respecto. Pero no quiero extenderme más, quiero mencionarles a ustedes que este producto, esta publicación, no es solamente la recopilación bibliográfica, sino que está acompañado de un excelente prólogo a cargo de una de las, o quizá la investigadora más célebre sobre la obra de Laura Riesco, quien es Janet Díaz Manunta, a quien paso a presentar. Ella es magíster en literatura convención en estudios culturales y además es licenciada en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es candidata a doctora en literatura peruana y latinoamericana en la misma casa de estudios. Ella ha sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales y ha publicado artículos de crítica literaria en revistas especializadas y actas congresales. Es autora, es editora de textos escolares también del área de comunicación integral y, por supuesto, ha escrito un libro sobre Ximena de Dos Caminos que salió en el año 2015. De repente muchos de ustedes ya lo conocen, se llama Discurso y Metaficción en Ximena de Dos Caminos de Laura Riesco, que salió a través del Fondo Editorial de la Universidad San Marcos. Ella actualmente se desempeña como docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Janet, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias ¿Qué por tal? acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Jean-Paul, un placer. Gracias, Janet. Y hoy vamos a conversar un poco acerca de la obra de Laura Riesco, así como su presencia en la crítica literaria. Y solamente voy a dar algunos apuntes iniciales ya para cederte la palabra y puedas exponer. Quiero mencionar que he sido yo la persona que estaba encargada de la recopilación bibliográfica y quiero comentarles acerca del gran trabajo que he hecho. La verdad es que han sido meses de investigación. Como siempre, la red literaria peruana no se dedica únicamente a explorar archivos físicos, sino también virtuales. A veces combinamos ambos recursos y lo que a continuación presentamos en la publicación final es el resultado de esa pesquisa que a veces uno tiene que hacer a la manera de un detective. Y la verdad es que desde la red literaria peruana manejamos bases de datos, manejamos repositorios, manejamos directorios, manejamos archivos de bibliotecas, catálogos electrónicos y múltiples recursos que nos ayudan a seleccionar el material. En el caso de Laura Riesco, les cuento que empecé la investigación más o menos hace 4 meses atrás y desde entonces he ido mapeando primero los principales estudios, ¿no?, que ustedes pueden observar en buscadores como por ejemplo Google Académico, y demás. Y sin embargo, todo lo que hay en ese aspecto un poco más formal, un poco más institucional, no es nada, entre comillas, comparado con todo el otro archivo que hay disperso en revistas de la época, en periódicos, en diarios, incluso en ensayos y artículos que están dispersos en páginas web, en blogs de algunos ensayistas que de manera independiente publican sus estudios. Eso sin contar también las notas, las reseñas que también conforman un corpus muy, muy amplio y muy diverso.
Creo que esta búsqueda ha tratado de aglutinar la procedencia muy diversa de estas fuentes, así que ustedes van a poder ahí encontrar, por ejemplo, una sección que tiene que ver con los artículos, con los ensayos, que no hace distingo si están en un espacio físico o virtual. Creo que para nosotros, siempre y cuando los estándares sean los adecuados, van a encontrar un registro en nuestra recopilación bibliográfica. Eso por un lado, para el tema de los textos un poquito más breves. Sin embargo, los textos de mayor alcance, como por ejemplo los libros y las tesis, esos han sido también una materia un poco más sencilla de ubicar porque están en los repositorios de las universidades, ¿no? Por ejemplo, en el tema del libro, que el único libro que se ha escrito íntegramente a propósito de la obra de Laura Riesco, justamente el de Janet Díaz Manunta, quien nos está acompañando. Y este libro, por cierto, salió en el año 2015, también ha tenido reseñas, ha tenido excelentes reseñas. Está en varias bibliotecas de la ciudad de Lima, imagino que también en el extranjero, y es un libro que definitivamente no solamente es valioso por el contenido, que ya de por sí presenta una interpretación muy original, sino también por la sección de bibliografía. Yo recomiendo que si algún investigador de la obra de Laura Riesco tiene la oportunidad de revisar ese libro, le eche una ojeada a las páginas finales en donde hay una cantidad inmensa de referencias que a nosotros nos ha servido muchísimo. Eso en cuanto a los libros, y en cuanto a las tesis, hay tanto en San Marcos como en Católica. En Católica, más que nada, he encontrado una cantidad considerable de tesis de licenciatura, sobre todo, y en el extranjero he encontrado más tesis doctorales. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo 3 tesis doctorales que pude mapear y que están ahí consignadas, ¿no? Incluso no tratándose íntegramente sobre la obra de Laura Riesco, que le consigna un capítulo. Eso también es muy interesante de mencionar. Y es la primera vez, por cierto, que nosotros registramos en una recopilación bibliográfica un trabajo monográfico del Diplomado de Estudios de Género de la Católica, ¿no? Recordemos que uno de los textos más importantes, al menos respecto a los 90, es un estudio que se publica, o mejor dicho, que aparece en el repositorio de la Universidad Católica, que está bajo el membrete de monografía. También lo hemos consignado para que ustedes lo revisen, y si es que pertenecen a esa institución o tienen algún contacto que pueda compartirles ese documento, adelante, que también es una muy buena referencia. Y bueno, ya para finalizar, para cerrar esta breve intervención, quiero mencionar que la bibliografía está acompañada de una última sección que tiene que ver con los materiales audiovisuales. Y esto es una novedad un tanto reciente, un tanto relativa, mejor dicho, en tanto ya hemos consignado materiales audiovisuales desde hace 4 meses atrás, 5 meses atrás aproximadamente. No lo hacíamos en años anteriores, pero vimos la necesidad de reivindicar el gran poder que tienen los productos audiovisuales, y sobre todo esa manera que ya están encontrando los investigadores literarios para exponer sus ideas a través de formatos no convencionales. Creo que ya muchos de nosotros estamos comenzando a ganar espacios de difusión virtual. Entonces, desde el videoensayo, por ejemplo, que he consignado un par ahí, las videoreseñas, que también son muy patentes en nuestro circuito literario, o las entrevistas, ¿no? Creo que esos 3 formatos han sido los ejes dominantes de esta misma sección de materiales audiovisuales. Les recomiendo que lo revise. Una excelente presentación, por ejemplo, de Frida Maya, que también estuve revisando su reseña, incluso una entrevista con la propia Janet Díaz Manunta que se hace en Filarmonía, y así también van a poder encontrar conversatorios entre escritores. Hay uno que se desarrolla entre Giovanna Polarolo, Alonso Cueto y Mariana Daltaus, que también es interesante revisarlo, así que ahí colocamos los enlaces, colocamos las referencias en formato APA y demás. Así que, sin más preámbulo, eso creo que sería a grandes rasgos la estructura de nuestra bibliografía esencial sobre Laura Riesco. Solamente me queda mencionarles que no olviden que para una mayor guía ustedes pueden revisar el prólogo tan bueno que ha escrito Janet Díaz Manunta. Y bueno, hablando de Janet Díaz, quiero ya cederle la palabra y que nos converse un poquito acerca de la vida y obra de Laura Riesco, así como su presencia en la crítica literaria. Adelante, Janet, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jean-Paul. Qué interesante el trabajo que han hecho. Me encanta que hayan incluido lo audiovisual. Hay muchas cosas ahora. No sé si la pandemia nos ha favorecido en ese sentido,
Y en audiovisual también hubo unas jornadas literarias que hizo la Biblioteca Nacional, y también me invitaron y estuve hablando casi 1 hora y media sobre Laura, pero eso también está ahí consignado. Eso fue el año pasado, creo, a inicio de este año, ya no lo recuerdo. Pero bueno, para hablar de Laura Riesco, yo he hecho un prólogo que dice Laura Riesco, mujer y escritora, lo voy leyendo y lo voy comentando, ¿sí? Eh, Actualmente los estudios sobre la literatura contemporánea escrita por mujeres han aumentado, así como también las investigaciones sobre la obra de Laura Riesco. Esto es muy positivo y necesario, pues las producciones de nuestras escritoras, tanto narradoras como poetas, necesitan ser reconocidas, difundidas, leídas, comentadas y distribuidas. Por tanto, agradezco a la Red Literaria Peruana la invitación para prologar brevemente la bibliografía esencial de esta gran autora. Cuando digo que han aumentado los estudios sobre literatura contemporánea escrita por mujeres, es una gran alegría. Yo he visto que ustedes han sacado bibliografía esencial de Blanca Varela, de Pilar Rubi, de María Emilia Cornejo, datos muy, muy necesarios para los investigadores, para aquellos que recién están comenzando con esto o aquellos que quieren, eh, a veces se nos escapan, ¿no? En algunos puntos o partes de las bibliografías. Y también me alegra mucho cuando yo entro a recursos como JOSTOR, Academia Edu u otros tipos de archivos, ver el interés que hay eh, por las investigaciones de la escrita por mujeres, ¿no? A nivel de Chile, a nivel ecuatorial, a nivel colombiano. Qué riqueza, ¿no? A veces uno participa en congresos, coloquios, y viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo enlazamos todo? ¿Cómo hacemos la intersección? Es una pregunta tan difícil porque todavía no terminamos de conocer nuestro maravilloso país y toda nuestra cultura, ¿no? Pero bueno, volviendo con Laura Berenice Riesco Malpartida, también conocida como Laura Riesco Lusinska o simplemente Laura Riesco. Ella nace en La Oroya, Perú, 1940. En su niñez se muda a Lima para estudiar su primaria y secundaria en el colegio María Alvarado Lima High School, y aprovecho para saludar a toda la promoción de Laura que nos está escuchando, ¿no? Y a todos estos maravillosos integrantes del colegio. He tenido la oportunidad de conocer a varias, a Sergina Caler, Flavia, Amparo, todas personas muy cálidas. Lili Cantor, que está en Israel ahorita. Bueno, continuando con Laura, luego viajó a los Estados Unidos a cursar sus estudios de literatura y obtuvo su PhD en lenguas romances en la Universidad de Kentucky. Se desempeñó además como profesora por 25 años en la Universidad de Maine. Al mismo tiempo, crió a sus 3 hijas, Halina, Aida y Ana María, y cuidó de su esposo Roberto, quien en sus últimos años padeció de Alzheimer. Laura muere en el 2018 víctima de cáncer en Owoonquit, Canadá. Algo que a mí en lo particular me gusta mucho resaltar de Laura Riesco es su parte personal, ¿no? O sea, su obra narrativa, su obra poética es riquísima, pero también su parte como persona, ¿no? Cuando yo estaba iniciando lo que viene a ser mi tesis de licenciatura hace unos cuantos años, ¿no? Yo le escribí a Laura, le comenté qué estaba haciendo, conseguí el correo de Laura y ella estaba muy emocionada, ¿no? Sus correos eran breves, pero eran intensos, qué prosa, ¿no? Una prosa poética excelente en cada correo, ¿no? Y me decía, estoy cuidando de Roberto, las niñas, y de ahí perdimos la comunicación por diversos motivos, ¿no? Y luego me entero pues que ella estaba enferma y fallece por este cáncer, ¿no? Entonces, hay una novela pendiente de ser publicada que ella no logra terminar, y si nosotros pensamos, ¿no? ¿Qué hubiera hecho otra persona? Otra persona termina la novela antes de morirse, ¿no? Y preocupadísima. Pero ella no, ella se dedicó a su
familia. Qué bonito, ¿no? Ese es el mayor logro que creo puede tener una persona en esta vida, ¿no? Sus tres mayores obras, Jalina, Aída y Ana María. He tenido la suerte de conversar con ellas por correo también, ¿no? Y en especial, pues, mantengo comunicación con Ana María, que es especialista en literatura, y que en algún momento nos conoceremos, ¿no? La pandemia nos ha impedido, pero bueno. El trabajo de Laura comprende cuentos, poesía inédita, novelas, prólogos, ensayos críticos y tesis. Su primera novela fue El truco de los ojos, publicada en 1978 por Milla Batres, ¿no? En 1994 sale a la luz Jiménez de dos Caminos, novela que ha sido reeditada en 2020 tanto en formato físico como en ebook. Además tiene una novela inédita, La tentación de Miroslava Kupranovich. Esta última quedó sin terminar, pues durante esos años, como ya había comentado, Laura priorizó en el cuidado de su familia, ¿no? En este caso de su esposo. Hace 25 años, solo para poner una fecha referencial, la recepción de su obra, así como la bibliografía sobre esta, era muy escasa. Con lo que se contaba principalmente era con crítica de difusión y reseñas. Poco a poco los estudios literarios sobre su obra fueron apareciendo en nuestro país y en el extranjero. Esto se debe, y esto quisiera recalcarlo, a la categoría de la obra de riesgo, ¿no? Pues su legado ha perdurado en el tiempo. Un legado que sigue perdurando, porque cada persona que se acerca a Jimena, al truco de los ojos, a sus cuentos, queda como encantada y quiere seguir buscando, y qué más hay, y qué más hay, ¿no? Esa es la categoría literaria que tiene la obra de Laura Riesco. Mencionaba hace 25 años porque cuando yo comencé esta investigación no había casi nada de Laura en Perú, habían algunos artículos en periódicos, ¿no? Recuerdo que el profesor Indebrando Pérez de la Universidad de San Marcos me facilitó algunas fotocopias, ¿no? Entonces le comenté a Laura que no tenía más que eso, ¿no? Y Laura, en su bondad infinita, se dio el tiempo de juntar, que han pasado 3 meses y me llega a la casa un sobre, ¿no? Lo tengo ahí todavía guardado, enmicado, mi sobre de recuerdo, ¿no? Me pidió mi dirección y me envió todos los trabajos que ella había hecho, ¿no? Sus prólogos, me mandó los artículos sobre ella en Estados Unidos, los datos, sus papers. Fue emocionante, ¿no? Entonces, a partir de ahí construir todo lo que ella había trabajado, ¿no? Que está en mi libro, ¿no? Está en la bibliografía. Pero fue ese detalle, ¿no? Un detalle que yo siempre voy a tener conmigo, ¿no? Eh, Pese a que se suele dar mayor reconocimiento, vuelvo aquí a leer la introducción, a autores con una producción más amplia, no se puede dejar de reconocer el mérito de la obra de Laura Riesco. Esta posee una eterna inmensidad, pues cada lectura ofrece nuevas interpretaciones y acercamientos. La visión parcial a la que hice mención en líneas anteriores es decodificada por el lector de múltiples maneras, lo que genera interpretaciones y acercamientos desde varias perspectivas. Por supuesto, las aproximaciones actuales y futuras deberán mantener el diálogo con la comunidad académica y con la tradición. De esta manera, el corpus será empleando con bases sólidas. ¿Por qué comento esto de visión parcial y acercamientos múltiples, no? Eh, por ejemplo, hace unos meses compartimos la clase con Yolanda Westphalen, me invitó a su clase de escrita por mujeres en San Marcos y estaban hablando de Jimena Dos Caminos. Cada alumno, qué riqueza, había leído desde un punto de vista la novela tan diferente, y es que la novela te permite eso, ¿no? Te permite ver el lado de, no sé, lo ficcional, la narrativa, de ver cómo se da el discurso, de ver los eventos, de ver el personaje tal, de ver el entorno. Entonces, esas múltiples perspectivas que uno va decodificando, ¿no? Y esta visión parcial del personaje niña, ¿no? Que nos permite a nosotros lectores completar el texto, ¿no? El personaje niña lo presenta, mira, acá está, ¿no? Ya, ahora tú con tu visión totalitaria, completa. Y esa es una riqueza inigualable, ¿no? Entonces, siempre se van a encontrar distintas perspectivas. Justo yo también he mapeado las tesis últimas
sobre Laura Riesco y encuentro muchas cosas tan diversas como que la novela es de formación, de autoformación, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas son viables en la medida que se demuestren, obviamente, ¿no? Y, y me interesa mucho, sí, que no se deje de conversar con la comunidad académica, ¿no? Establecer lazos, lo que están tratando de hacer la red literaria peruana, ¿no? Establecer lazos con lo que ya hay, porque las investigaciones que ya hay son muy importantes, ¿no? Para ir creciendo, para ir inaugurando un corpus de esta literatura, en este caso es esta literatura escrita por mujeres contemporáneas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Hablar de trabajo de Laura Riesco es complejo porque sus estrategias discursivas son dinámicas, es decir, están en movimiento. Esto se observa tanto en El truco de los ojos como en Jimena de dos caminos, donde la protagonista es, en ambos casos, una niña. La diferencia es la técnica narrativa empleada en cada novela. La primera es experimental y la segunda, de acuerdo con mi investigación, es metaficcional. Este recurso permite, según el punto de vista y el tipo de narrador, presentar una visión parcial de las historias que van a tener que ser completadas por el lector. Asimismo, Laura era una tejedora de palabras. Cada una de sus novelas presenta un fino labrado de enunciados que conforman sus historias. Esto va de la mano con el ordenamiento de los sucesos dentro de cada obra, las cuales pueden ser independientes, como en Jiménez de dos Caminos, o imbricados, como en el caso del truco de los ojos. Entonces, nosotros vamos a tener siempre en Laura Riesco más que constantes diferencias, ¿no? La única constante es el personaje niña, ¿no? Este personaje niña me permite experimentar, me permite juntar planos ficcionales distintos, me permite juntar personajes en distintos tiempos, me permite viajar a través de una alfombra mágica, si es que recuerdo, menciono uno de sus cuentos, ¿no? Entonces, hay mucha riqueza técnica en el trabajo de Laura. Si se hace referencia a sus cuentos, y voy a hablar solo de dos brevemente, La alfombra mágica y El regreso, se tiene dos relatos que pueden ser considerados como grandes representantes de la narrativa fantástica. Ambos mezclan la ficción con una realidad alterna al interior de cada texto. En el primer relato, dos niñas intercambian juegos en una alfombra que adquiere poderes mágicos gracias a la imaginación de ambas. Aquello que se consideraba imposible para la niña que no creía en el juego se vuelve real, y la experiencia de sentir libertad con las fantasías de la niñez se vuelve incredulidad para la otra protagonista. En el segundo cuento se nos presenta una técnica narrativa y descriptiva única. El tiempo se hace atemporal en el relato, se avisa que algo ha pasado, que va a pasar o simplemente que tenía que pasar. Así el final realmente no es un resultado, sino parte del destino, ¿no? Quienes han podido leer los cuentos, por ejemplo el cuento El regreso, que a cada momento nos está reiterando que algo va a pasar, que ya pasó, que tenía que pasar, que debe pasar, ¿no? Que es que vienen de viaje una investigadora con sus hijos y una de sus hijas, pues, la termina dejando en el Perú, porque siente que la hija tiene que quedarse en el Perú. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo una madre deja a su hija en un país extraño porque siente que la tiene que dejar ahí, ¿no? Entonces, surgen demasiadas interrogantes en un solo cuento, un cuento que parece hasta inverosímil, pero que en la narración misma se vuelve real, ¿no? Y el manejo de las temporalidades. En 2015, como tú bien decías, yo publiqué un libro que se llamó Discurso y Metaficción en Jiménez Dos Caminos de Laura Riesco, el cual tuvo como precedente mi tesis de licenciatura en literatura en la Universidad de San Marcos. Gracias a la elaboración de esta última, pude conocer vía correo electrónico, como ya comentaba Laura. Eh, este libro además me ha permitido conocer a personas muy allegadas a Laura Riesco, ¿no? Incluso luego de su fallecimiento. Me permito mencionar a Sergina Caler, una amiga de toda la vida de Laura, a Ana María Lucinska, muy en especial, que es la hija menor de Laura, a Rocío Riesco, prima de Laura. Indirectamente, yo recuerdo que envié unos libros a Francia para que sean, pues,
parte de las bibliotecas de las universidades ahí, y cayó uno en la hija de una de las amigas de Laura. Mira, la vida es así, ¿no? Ella llamó a otra amiga que estaba en Israel, que es Lili Cantor, y se comunicó desde Israel a Lima con esta amiga que es Sergina Caleb, y Sergina se comunicó conmigo. Entonces, es un viaje así múltiple, ¿no? Entonces, son los caminos que Laura me permitió, ¿no? Te cuento que con Sergina compartimos siempre cosas muy bonitas. Ella tiene una biblioteca toda sobre Laura, es una amiga entrañable de Laura, ¿no? Muy querida para ella. Y nos reuníamos en febrero, que es el cumpleaños de Laura, su fecha de nacimiento, con una tortita, ¿no? Para celebrar el cumpleaños. Y justo le comentaba esta presentación y me decía, por estos días murió Laura, mira tú, me dice, para que veas, le digo, todo está pensado, todo está así pensadito para ella, ¿no? Eh, yo invito a todos los lectores, a todo el público de Red Literaria Peruana, a que sean parte de esta bibliografía, que la revisen, que curioseen, que pregunten, eh, y que algo que coloco acá al final de la presentación, que recorran los caminos de Laura Riesco, ¿no? Es una narrativa maravillosa y que puedan, quienes han podido leer el libro de Jimena de Dos Caminos, que creo que la mayoría lo hemos podido revisar, mirar como Jimena niña, ¿no? Desde el patio trasero de su casa, esta feria de los trabajadores con globos, piñatas y fuegos artificiales. Los invito asimismo a tener el impulso de correr hacia ella, ¿no? Hacia la feria, para ser parte de ese mundo, para perderse entre las llamaradas de fuego, en los mitos de Pablo, el niño que le ayudó durante el incendio, ¿no? Para quienes hemos tenido el gozo de leer este texto, considero que saben a lo que me refiero. Tesco nos presenta las contradicciones sociales de nuestro país, el desconocimiento de las realidades de los pueblos, las condiciones de vida de los obreros, entre tantos otros dilemas, como la lucha identitaria de la propia Jimena, que es la protagonista de la novela, ¿no? Entonces, esto es parte de mi introducción. Yo quería también, si me permite, Jean-Paul, y me dice si estamos con el tiempo, ¿no? Comentar un poquito, aquí sí voy a usar mi libro, sobre el trabajo que ha habido crítico en torno a Laura, ¿no? A la obra de Laura Riesco. Yo le digo Laura, muy confianzuda ella. Bien. Eh, para hacer como un recuento, cuando hablamos del trabajo de Laura Riesco, vamos a tener que hacer una revisión de cómo la obra se publica en el 94, ¿no? Y cómo van apareciendo, ¿qué es lo primero que aparece? Aparece, y yo hice esta división, la crítica de difusión, ¿no? Una crítica de difusión que comienza con artículos y comentarios periodísticos, ¿no? Entonces tenemos que el primero que va a salir publicado es el de Edgardo Rivera Martínez en el 95. Luego vamos a tener el de Carlos Batalla, Ricardo González Vigil, ¿no? Marco Martos. Y después vamos a comenzar con un poquito más de complejidad. Ya no solo va a haber esta crítica de difusión, sino una crítica ya un poquito más especializada, ¿no? También hay que acotar que la novela, pues, uno dice que qué fácil, qué lindo, parecen cuentos, qué bonito, la termino, pero realmente es muy compleja, ¿no? Entonces, las críticas un poco más desarrolladas tomaron su tiempo, ¿no? Tenemos a Catalina Lockman, que publica en el 95 Dos mujeres, muchos caminos, que ya es vamos a decir, un artículo un poco más eh, analítico. Roberto Sánchez Pierola también hace una crítica, Rosa Amelia Fierro, y una parte de los registros que a mí me interesó mucho fueron las entrevistas que le hicieron a Laura, porque a Laura no le gustaba dar entrevistas, ¿no? Entonces,
Hay entrevistas muy ricas, tenemos la de Javier Arévalo, por ejemplo, la que le hace Giovanna Poyarolo también, Rosa González, en conversaciones con Laura Riesco, Ana Espejo, donde podemos encontrar la misma opinión de Laura, ¿no? ¿Qué es lo que ella quería hacer con sus novelas? ¿Qué es lo que ella quería proponer? ¿No? Entonces, esta parte que a veces se desdeña mucho de las entrevistas, yo creo que es importante rescatarla, eh, en especial para este tipo de autores en los cuales, o de los cuales no encontramos mucho material, ¿no? Cuando hablamos de estudios literarios, ya que ha pasado un tiempito, podemos analizar la obra. Eh, una de las primeras en publicar un estudio es Yolanda Westphalen Rodríguez. En 1999 publicó Visión Social y de Género en Jimena de los Caminos, ¿no? En él, la autora revisa comparativamente a Jimena de los Caminos, de Laura Riesco, y Balún Canán, de la mexicana Rosario Castellanos. Este artículo es brillante, muy recomendable, como hay esta visión comparativa del uso del personaje niña en la narrativa latinoamericana, ¿no? Se compara Perú con México, ¿no? Esas similitudes son muy importantes. Luego vamos a tener a Miguel Gutiérrez, que dentro de su libro Los Andes en la novela peruana actual, nos presenta su visión de Jimena de dos Caminos, de País de Jauja y otras novelas, ¿no? Ahora, la visión es interesante porque Gutiérrez nos dice que no solo hay que centrarnos en dónde se sitúa una novela para decir qué tipo de novela es. O sea, no porque la escribí en los Andes peruanos es una novela andinista o una novela indigenista. No, 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 tenemos que ir más allá de eso. Y eso es lo que cuestiona Gutiérrez y esa es la riqueza de este libro, ¿no? Los Andes en la novela peruana actual. Carolina Ortiz Fernández, una excelente crítica, publica la letra de los cuerpos subyugados, heterogeneidad, colonialidad y subalternidad en 4 novelas latinoamericanas. Ella revisa Aves sin nido de Clorinda Mato, Jimena de dos Caminos, Cuyungo de Adalberto Ortiz y Canto de Sirena de Gregorio Martí. Interesantísimo es cómo Carolina Ortiz Fernández analiza a Jimena y propone patrones antagónicos entre los personajes, ¿no? O sea, ella se queda en ese análisis de los personajes y la polifonía que existe en el texto, porque para entender esta palabra hay que recordar que a veces uno dice, y es muy cierto porque yo lo he escuchado, ¿cuánto de oralidad hay en Jimena Dos Caminos? Y yo me quedo pensando, ¿y dónde está el oral? ¿En qué parte dice lo que dijo el ama grande o en qué parte está el quechua que hablaba la mamá de Jimena Niña con el ama grande? No está, no está escrito. Es la sensación, porque de esa manera está en el discurso. Entonces nos produce esa sensación de que hay oralidad en el texto, pero no la hay, ¿no? Esa es la magia también narrativa. Entonces uno siente que está frente a varios tipos de discurso. Luego tenemos a Sara Beatriz Guardia con 2 artículos muy interesantes, Del silencio a la palabra y Jimena o la parábola de dos mundos, que fácilmente se pueden encontrar, esto sí, en internet. Y ya de manera más compleja tenemos a Carmen Tiznado, que publica Jimena de dos caminos, ¿no? La autorrepresentación y el poder del lenguaje. Este texto ya propone, está mi Doberman, ya propone tipología textual, ¿no? La estructura. Luego tenemos a Yanni Montauban, que fue la primera que propone ya no solo estructura y tipo de novela, sino que dice, acá hay 2 tipos de novelística, ¿no? Ella nos dice que hay Bildungsroman y metaficción, ¿no? Entonces, a pesar que no demuestra cómo, por qué,
cómo se da, o el enlace, es muy interesante su propuesta, ¿no? Eh, También hay dentro de la metaficción el Selbstbegriffsnivel, que es la autorreflexión, que es trabajada por Yanni Montagu, ¿no? En lo particular, yo en este libro que trabajé sobre Laura Riesco, propuse a la novela como una novela metaficcional en la medida, y si me da el tiempo me dices para poder decirlo, en la medida que tenemos dos planos de la ficción, ¿no? Tú tienes a Jimena niña, Jimena adulta, ¿no? Eh, entonces, yo propongo que al final de la novela hay una regresión. ¿Quién hace la regresión? Personaje adulto. Hace la regresión hacia la niñez. Entonces hay un salto total. Y por eso también digo que es una novela circular, ¿no? Porque es como los mitos andinos, ¿no? Tú tienes que volver al inicio. Es algo muy rico también de la novela, ¿no? De Jimena. Pero eso también lo puedes encontrar en El truco de los ojos, este uso, perdón, el no uso de signos de puntuación, recorrer caminos con un personaje que ve cosas tan diminutas en El truco de los ojos, los personajes que acompañan a los personajes principales, ¿no? Por ejemplo, en Jimena Dos Caminos tú tienes a la hijada, tú tienes a los primos, tú tienes a la tejedora, tienes a Mr. Robertson, tienes a la tía y su novia, ¿no? Y cómo reacciona la niña frente a todos estos personajes que cada uno tenía una problemática, cada uno tenía una historia que contar. Y Jimena nos dice una parte de la historia, ¿no? La misma ama grande, ¿no? Yo siempre me quedo con esta parte del libro, a mí me gusta mucho, cuando Jimena recibe sus peluches, ¿no? Que está en el capítulo Los juguetes. Me fascina ese capítulo porque solo en ese capítulo podemos ver todas las diferencias sociales que hay en nuestro país, ¿no? Va con los peluches, ella no entiende por qué la gente los quiere tocar, ¿no? No quiere que los toquen. No es que sea egoísta, ella no lo entiende, ¿no es cierto? Entonces es la inocencia de la niña que no entiende qué pasó. Y después se siente tan mal, que ella misma va en la noche con su carretita y los deja, ¿no? Entonces, esas reacciones, esas connotaciones que nos va a dar el libro, que también tú lo puedes ver en el capítulo La Feria, cuando ella cree que la feria, la aparente feria es un incendio, ¿no? Y para ella son globos, es una maravilla, ¿no? Yo me acuerdo que para la carátula del libro que yo hice, esbocé simplemente esta visión que yo tenía, lo tengo por acá, no sé si se ve, y ahí está el incendio, ¿no? Entonces yo le pedí al ilustrador, que es un gran amigo mío, José Maíña, y le dije, por favor, esta es la idea, se tiene que estar quemando, la niña tiene que estar en la parte de atrás de su casa, tiene que mirar con encanto, necesitamos unos globos, necesitamos esto, una casa rural, nos ubicamos en Valle del Mantá, 10.000 cosas, ¿no? Y salió este maravilloso dibujo que nos explica y que quiere representar esas contrariedades, ¿no? Contrariedades sobre la identidad, sobre no tanto dos caminos, sino todos los caminos que puede tener la vida en general, ¿no? Eh, Eso es lo que yo quisiera manifestar, Jean Paul. Muchas gracias, Janet. Han sido muy interesantes las contribuciones que nos has ofrecido esta noche y sí, creo que a menudo sucede que con las novelas de Laura Riesco, en general su narrativa, uno no puede desprender, pero claro, la lectura, la crítica y la misma experiencia personal, ¿no? Las mismas experiencias de lectura que uno tiene y que muchas veces se identifica y que forman parte de ya nuestro acervo cultural como nación. Justamente tú mencionabas que muchas de las tensiones sociales que ya caracterizaban los años 90 hasta el día de hoy, décadas atrás, y en realidad
podemos mapear esto desde tiempos muy, muy antiguos. Creo que todos esos conflictos, esas problemáticas se pueden ver, ¿no?, a través del lente de la pluma de Laura Riesco, y eso es muy importante. Creo que eso de alguna manera le otorga vigencia, le otorga, digamos, relevancia. Voy a leer dos comentarios que han aparecido en las redes sociales, justamente a propósito de esta transmisión. Bueno, la primera es de Vinge Manunda, dice: excelente expositora. Un comentario halagador. También dice: bravo, Janet. Muchísimas gracias, Vinge, por tus comentarios. Y quiero mencionar que también tenemos el agrado de contar con el comentario de una pariente de Laura Riesco. Se trata de Rocío Riesco. Y ella dice lo siguiente. Te comento, Janet, para que también puedas dar tus apreciaciones. Dice lo siguiente: entiendo tanto el libro de mi tía Laura. Yo nací 15 años después que ella, también en Loroy. Vivía en una casa vecina a la que ella describe, y supe lo que era ese patio trasero. Vi las luchas de los trabajadores, el mercado, los niños y la gente de allá. Supe lo que era el valle y lo que fue después dejar aquello y caminar luego el camino de la costa. Su novela, sin embargo, toca otro tipo de problemática. Habla de muchos otros caminos. Su novela es imperdible y debería tener más difusión. Muchísimas gracias, Rocío, por tu excelente comentario, y es ya para nosotros un agrado que estés conectada a esta transmisión. Muchísimas gracias. Y Janet, quería preguntarte qué opinas de estas impresiones escritas por Rocío Riesco. Bueno, muchas gracias a Vinge, mi hermana, que está ahí conectada. Rocío, nos hemos conocido en persona con Rocío. Es igualita a Laura. Físicamente, yo la vi, me quedé impactada, ¿no? Una maravillosa persona, y sí, es un libro que apertura muchos caminos, como te decía. No es solo dos caminos, yo creo que lo puso solo para nombrar la novela, ¿no? Hay tantas cosas que ver en la novela, hay tanta riqueza, y sí, la difusión, pues yo creo que estamos en ese camino, ¿no? En el camino de difusión, no solo con Red Literaria Peruana, Biblioteca Nacional de Perú también, que hizo sus jornadas de literatura, eh, los cursos de literatura escrita por mujeres que se dan en San Marcos, eh, también a través de la radio, Meridiano Filarmonía, que siempre hace programas culturales, la misma internet que nos está ayudando muchísimo, Jimena, que ahora está en ebook y que la gente lo puede adquirir en cualquier parte del mundo, que eso es lo más grato. Y es un empezar, ¿no? Porque no solo podemos decir, oye, la obra de Laura Riesco no ha sido muy difundida. Perdón, pero hay muchas autoras que no han sido difundidas, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Yolanda Westphalen, viuda de Carlan, ¿no? O sea, Yolanda Carlan, perdón, viuda de Westphalen, estoy equivocada. Que no ha sido muy difundida, ¿no? Pilar Dugui, que ha sido rescatada, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer en cuanto a nuestras autoras, grandes autoras, ¿no? Que no solo ustedes como Red Literaria, sino también he visto que hay editoriales independientes que están trabajando muchísimo por el rescate de obras, ¿no? Ahorita ha sacado M&L, un BIL también, como se le dice, M&L Ediciones, unas ediciones muy interesantes sobre el siglo XIX. He visto que Cocodrilo Editores saca, Pacarina también saca sus cosas. Entonces, es un rescate que estamos haciendo, creo, todos, y estamos colaborando de a poquitos, ¿no? Y tratar de que se visibilice todo este trabajo es un reto que demora, está demorando, y mira, en plena pandemia hacer estas cosas yo creo que es un gran logro. Los felicito de verdad. Eh, es un placer estar aquí, contestar cualquier pregunta, y nada, yo estoy para servirles en lo que ustedes deseen, ¿no? Gracias, Janet. Justo en tu intervención mencionabas dos palabras clave para mí. Es la de visibilización, ¿no?, y rescate. Y justamente acerca de ello quería plantearte una pregunta, y es acerca de la otra obra, ¿no?, de Laura Riesco. Y antes de preguntarte ello, solamente quiero avisar unos cuantos gatitos.
Yo en la investigación, como ya te comentaba fuera de cámaras y ahora aprovecho para mencionarle al público, tuve la oportunidad de entrar en contacto con fuentes que no eran fáciles de hallar, ¿no? Por ejemplo, los cuentos de Laura Riesco, que están dispersos en revistas, por ejemplo, en Diégesis, una revista eh, dirigida por algunos profesores San Marcos, allá por el inicio de los años 2000. Después había visto en el recopilatorio de la Universidad Científica del Sur, una revista que se llamó Austro, habían también puesto ahí unos 3 cuentos de Laura Riesco, la carta que escribe Ximena a Claudio, ¿no? El protagonista de esta novela País de Jauja de Edgardo Rivera Martínez, y te decía también que he podido investigar otro cuento que fue publicado en un volumen compilatorio de una conocida crítica chilena. También pude haber visto un cuento en un compilatorio antologado por Mark Cox, y así en realidad pude encontrar varios cuentos, ¿no? Eso sin mencionar el tema de la poesía, porque valgan verdades, Laura Riesco también escribió poesía, ¿no? Y actualmente fue publicada en la revista Páginas en la década de los 90, en el año 93, y Ricardo González Gil recoge varios de esos poemas para su antología de poetas peruanas del año 2013. Entonces, vemos un conjunto de cuentos, un conjunto de poemas que también merecen difusión, también merecen atención. ¿Cuáles son tus impresiones, Janet, acerca de esta otra obra de Laura Riesco, aparte de Ximena de dos Caminos? Bueno, que es una obra fantástica, de verdad, da ganas de recopilarla, editarla, imprimirla, ¿no? Si uno tuviera los medios, ¿no? Eh, pero yo creo que en eso estamos, ¿no? Como te decía, hay mucho trabajo por hacer, estamos haciéndolo desde nuestras posibilidades cada uno. Por eso te mencionaba las editoriales independientes. eh, por ejemplo, ya tener el acceso de Jimena en ebook es un logro excepcional, ¿no? Eh, y tener pues la expectativa de que esta tercera novela inédita se publique, quizás no este año, quizás el próximo, no lo sé, va a depender de Penguin Random House, que tiene los derechos. Es también una alegría, ¿no? Que la publiquen como esté, no lo sé, pero es una alegría, porque la prosa de Laura es maravillosa, ¿no? Eh, que en un futuro se pueda publicar su otra obra también, ¿no? Vamos poco a poco, con tranquilidad. También hay muchas otras autoras que, como yo te decía, no han tenido o no tienen la difusión que uno quisiera, ¿no? No solo de estos 20, 30 años, ¿no? Me voy a inicio del siglo XX, desconocidas totales, y cuánto han aportado a la cultura, cuánto han aportado a la literatura, a la formación del ideario social de los inicios del siglo XX, por ejemplo, que ha quedado como en vacío, ¿no? Entonces, hay mucho por recuperar, pero estamos ahí al rescate, estamos tanto investigadores, profesores, y la gente desde cada una de su trinchera, yo creo que está colaborando y haciendo cosas, ¿no? Cuesta sí, ¿no? Y bueno, la pandemia nos ha detenido un poquito, ¿no? Sí, definitivamente creo que la deuda es ahí, en trabajo conjunto, ¿no? Entre investigadores, entre profesores, entre editores, por supuesto también incluso los familiares mismos que también están muy interesados en seguir manteniendo viva la memoria de Laura Riesco. Y en fin, creo que el circuito literario poco a poco está haciendo rescates. Por supuesto, Laura Riesco es una figura de las tantas grandes plumas de la narrativa peruana, que no ha tenido la difusión que merece, y creo que justamente estos espacios sirven para visibilizar ese trabajo, para ponerlo en circulación, para animar a la lectura, para animar también la crítica, para animar el compartir. Creo que gran parte de ese trabajo estamos realizándolo de manera independiente en muchas organizaciones, muchas instituciones y muchas personas independientes. Bueno, Janet, quiero nada más cerrar esta sesión. Han sido 50 minutos de verdad muy, muy agradables. Y quería preguntarte tus palabras finales, algunas palabras de cierre que quisieras dar antes de culminar el streaming del día de hoy. Bueno, agradecer a la Red Literaria Peruana, a ti, Jean Paul, por esta organización que ha tomado todo su tiempo, ¿no? Hemos tenido varias comunicaciones.
agradecer al equipo técnico de la Red Literaria Peruana, a todas las personas que nos están escuchando y que luego van a poder ver este video grabado quizás, y que descarguen pues esta bibliografía, que busquen, que se actualicen. Te cuento, Jean Paul, una pequeña anécdota. Cuando hicimos lo de la Biblioteca Peruana, la Biblioteca Nacional, perdón, una jornada literaria, yo estuve hablando como hora y media. A la semana me llamó una profesora de educación secundaria ya retirada, ¿no? Y fue una llamada preciosa porque me comentaba que ella había leído Jimena Dos Caminos, que le había gustado y que por qué no se lee en los colegios. Y yo estaba, bueno, yo no sabría decirle. Qué bonito cómo a través de estos canales digitales, ¿no? A través de estas presentaciones que se dan por Facebook, se está llegando donde antes no se llegaba, ¿no? Eso es lo positivo que rescato yo, ¿no? Porque este video, esta presentación, lo puede estar escuchando cualquier tipo de persona, no solo alguien que haya leído Jimena, sino alguien que se interese ahora en Laura Riesco, alguien que se interese en la literatura, etcétera, etcétera. Entonces, estamos llegando a más personas y eso es, yo creo, muy importante. Muchas gracias, Janet, por tus palabras. Quiero agradecer a las personas que también nos han escrito en redes sociales, a Rocío, Vingia, muchísimas gracias a todos quienes están conectados. Ha sido una agradable presentación y creo que la invitación está hecha, que puedan revisar el ebook, como bien ha mencionado, de la última edición de Ximena de los Caminos, que puedan seguir explorando todo el universo que implica la escritura de Laura Riesco, que puedan también acceder a los materiales si les interesa la crítica, la investigación. Ahí están los enlaces en nuestra recopilación bibliográfica. Hagamos circular la obra de Laura Riesco, estimulemos esa atención por su narrativa. Creo que vamos a llevarnos muy buenos momentos con ello. Muchísimas gracias. Mi nombre ha sido Jean Paul Espinosa. Muchísimas gracias, Janet. Y con nosotros Muchas gracias. una oportunidad. Cuídate mucho. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Gracias.